¿Cuál es la forma primaria de aprovechar bien el tiempo? Garantizándonos que estamos llenos del Espíritu Santo. Porque alguien lleno del Espíritu Santo entonces va a poder vivir la vida desde una plataforma espiritual diferente. Pero ahora estamos entendiendo todo el libro de Efesios, que nos habla desde las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos dio desde antes de la fundación del mundo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que el deseo de Dios es nuestra bendición y Él ya nos bendijo y nos introduce después a hablar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras está diciendo: yo los bendije cuando no se merecían, porque ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora por mi misericordia yo los he reconciliado para conmigo mismo y los he sellado con las arras del Espíritu. Y ahora ustedes son templo del Espíritu Santo. Y como son templo del Espíritu Santo, dice Efesios en el capítulo 3, ahora dejad vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces dice el Señor: te bendije cuando no te lo merecía, pero si no entiendes dejar la pasada manera de vivir en cuanto al hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y preste atención, deseos engañosos, en otras palabras, son deseos que si tú no tienes la verdad, llegarás a la conclusión que son buenos, pero son engañosos, y lo que van a producirte, por el contrario, a la bendición que Dios quiere darte, es todo lo contrario. Entonces, después del capítulo 4 entra en lo que hemos estado hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Pero hay un versículo, el versículo 21, que para mí es impresionante, porque lo veo como que le hiciera la carta de Efesios así y la partiera en dos, como diciendo: presten atención a esto. Ahora, lo que para mí es impresionante también es saber que cuando nosotros vemos la carta de los Efesios, el error que comete la iglesia y nosotros los pastores es que a veces predicamos de un versículo sin entenderlo todo. ¿Y sabe cómo sería eso? Sería como que yo agarrara una carta que usted me escribe, me la entrega, y cuando usted me la entrega, yo le digo: la voy a leer, esta es la carta, pero antes de comenzarla a leer, hago esto. Esto no lo voy a leer, esta parte tampoco, y aquí le vamos a quitar otro truco. Ay. Ahora sí, esta es la carta que a mí me gusta. Y vamos a leer la Biblia. Aleluya. Abra su Biblia en el capítulo 4, verso 22, y un tuco del capítulo 3, verso 5, y un tuco del capítulo 6, verso 7, y el resto no sirve. Bótelo. Pero Pablo viene construyendo algo vital, porque nos habla de cosas celestiales y nos habla de nuestra pasada manera de vivir, y nos dice que ahora nos vistamos del nuevo hombre. Pero en el capítulo 5 comienza a hablar de vivir en los tiempos malos con sabiduría, y lo amarra con el hecho de ser lleno del Espíritu Santo. Y te dice que ser lleno del Espíritu Santo es una elección, es un mandato hacia ti, pero que hay algunas cosas en el corazón que propician el ambiente para que el Espíritu Santo rebose. Entonces habla de generar un ambiente, porque dice: escuche, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta: ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Pero la Biblia se responde en sí misma. No pregunte fuera de la Biblia. Todas las preguntas que usted tiene acerca de lo que lee en las Escrituras, la respuesta está en la misma Escritura. Y a veces tenemos que aprender solamente a leer bien. ¿Cómo soy lleno? Si dice ser lleno y me toca a mí ser lleno, ¿cómo soy lleno? Y dice ahí: hablando. Pero te dice cómo. O sea que tu forma de hablar es importante. Pero dice también cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? En vuestros corazones, dando gracias a Dios en
Pero escuche, está hablando de cosas que suceden en él, no fuera, dentro. La llenura del Espíritu Santo es propiciar el ambiente en tu corazón para que Él tome el lugar. Por eso es que el Espíritu Santo ya se te dio todo. Él mora en ti todo, no en parte, ya está todo. Pero lo que tú tienes que hacer es propiciar el ambiente. Por eso es que hablamos en el capítulo 3 de contristar al Espíritu Santo, que es amargura, rencillas, celos, contienda. Entonces la contienda es un ambiente. Los celos es un ambiente. La mentira es un ambiente. El orgullo es un ambiente. La falta de perdón es un ambiente. El enojo es un ambiente. La crítica es un ambiente. La envidia es un ambiente. La competencia es un ambiente. Entonces nos está diciendo, la llenura comienza generando el ambiente. Y por eso es nuestra responsabilidad. Y dentro de ese ambiente hay algunas cosas que son del corazón, que es el versículo que corta y dice: someteos los unos a los otros. Ahora, esa palabra someterse es un término militar, lo vamos a ver más profundo el próximo domingo, pero habla de rendirse voluntariamente y meterse debajo de alguien voluntariamente. Pero lo que el Señor está diciendo en este momento pareciera que es un giro sobre otro tema. Por eso es que le digo que no le quite tucos a la carta, que entienda que es una sola cosa. Pero ¿por qué está eso ahí? Porque ahora lo que el Señor va a hacer es está marcando el inicio de una vida práctica de todo lo que ha venido diciendo. El hombre viejo que no se despoja del hombre viejo, aunque se llame cristiano, termina divorciándose. Puedes venir a la iglesia todos los días si quieres, pero si no te despojas del hombre viejo, terminarás divorciándote, terminarás dejando a tus hijos, terminarás perdiendo tu empleo, terminarás fracasando en los negocios. Mientras que el hombre viejo no sea despojado, es un deseo engañoso que está viciado, y por el contrario a propiciar la llenura del Espíritu Santo, que es vital para nuestra vida, porque no solo nos guía, nos lleva a toda verdad, sino que nos da poder. Entonces tendremos un problema serio, porque estamos con el hombre viciado. Entonces no es un asunto de religión, no es un asunto de religión. Nunca ha sido un asunto de religión el pecado. ¿Saben qué significa pecado? Errar al blanco. El pecado no es otra cosa más que usted, en vez de cumplir los objetivos en esta tierra, no los cumpla. Eso es como estar tirando al blanco y hay un blanco con un punto negro en un cartón y tú disparas, pero el tiro lo pegas al otro lado. Nunca pega. Entonces hay gente que dice: nada me sale bien, todo me sale mal, nadie me quiere, todos me odian. Y no vinculan su condición familiar, no vinculan su condición emocional, no vinculan su condición económica, no vinculan su estabilidad, no vinculan su paz, no vinculan las emociones que están viviendo, no las vinculan con el pecado. Entonces es un ambiente. ¿Y sabe qué mete Pablo en medio de esta carta como un versículo clave? Someteos los unos a los otros. Pero ahora se va a salir de la llenura del Espíritu Santo para entrar a relaciones entre hombre y mujer, entre un marido y sus hijos, entre un amo en aquel entonces y los esclavos, que hoy sería hablar de aquellos que son los dueños de compañías o las compañías que tienen personas que colaboran dentro de la compañía, y quiere regular esas relaciones de aquellos que están en un lugar de autoridad con aquellos que están en un lugar de subordinación. ¿Cómo te relacionas con ellos?
Pero antes de hablarnos de eso, todavía también nos habla de Efesios capítulo 6, de principados y de potestades, y de cuál es la posición de la iglesia en cuanto a los principados y a las potestades, cómo debe de ser la relación de la iglesia en cuanto a los principados y potestades, porque de alguna manera, querramos o no, nos estamos relacionando con ámbitos espirituales demoníacos. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces hasta yo necesito saber cómo me relaciono con esas huestes. ¿Y qué? Relacionarse no es ser brother. No estoy diciendo que van a ser amigos de las huestes espirituales. ¿Cómo vas a interactuar en esta vida si tenés una lucha que no es contra carne, sino es ni contra sangre, sino contra esos seres espirituales? El Señor quiere hacerte entender cómo relacionarte aún con ellos de tal manera que seas victorioso. Quiere hacerte entender cómo relacionarte en tu matrimonio de tal manera que tu matrimonio sea estable, que tus hijos crezcan saludablemente, que tu negocio crezca sólido, sin estar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Que no seas de los que hoy tiene un empleo, mañana lo despiden, que no puedes sostener un empleo por más de un año, o que sos de los que dura 15 pero nunca subió ni un espaldaño, ni siquiera te subieron el salario mínimo, porque tu forma de relacionarte fue equivocada. Ni aun cuando el dólar cambiaba, te cambiaban a vos. Ni con el cambio del dólar te subían lo que tenían que subirte. Porque a veces que estamos fallando en lo más básico. Es lo más básico, pero necesita gente llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? Necesito entender, someterme. Y la tendencia de todos nosotros es independencia. Todo, aquí su servidor también. Y por eso nos toca crucificar la carne y no caer en los deseos engañosos de la carne. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todas las cosas que no son posibles en la carne son posibles en Él. Cuando la Biblia dice, Pablo, yo tengo estas dos leyes que batallan entre mí, la carne y la del espíritu. Pobre de mí, ¿quién me librará de esto? Porque lo que no quiero es lo que termino haciendo. Pero el Señor me dijo, bástate mí. ¿Y esa gracia cuál es? Es la gracia de ser salvo. Ya eres salvo. ¿Cuál es la gracia que tienes para ser fuerte cuando eres débil? ¿Cuál es la gracia que tienes para no ceder y no rendirte a la pecaminosidad, a esa tendencia que Pablo está diciendo que tiene esas dos leyes? ¿Sabe cuáles son esas dos leyes? La ley de la carne y la ley del espíritu. Va a ganar el que esté gobernando. Si te gobierna la carne, jamás podrás vencer las tentaciones. Pero si nos gobierna el Espíritu y somos llenos del Espíritu, entonces no habrá tentación que no podamos vencer. Porque fiel es Dios para que en medio de cualquier prueba o tentación nos dé la salida. Someteos a Dios los unos a los. Eso también es una atmósfera del corazón. Él es mi jefe y me da una orden y me dice, anda a traer aquella silla. Y yo le digo, a sus órdenes, jefe. Y oye, este desgraciado que me cae mal, que siempre me está mandando a mí y siempre conmigo la agarra. Al otro brother no le dice nada, porque como se van a parrandear juntos y son brothers, pero conmigo siempre la agarra el mandadero. No me sube el salario ni nada. Jefe, esta me dijo. Esta, jefe.
¿A dónde se la pongo? ¿Algo más, jefe? ¿No? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Está bien así? Cafecito. Desgraciado este. ¿Cómo lo quiere? ¿Con azúcar o sin azúcar? ¿Esplenda, negra, caliente, menos caliente? ¿Cómo le gusta? Término medio. Ya se lo traigo, jefe. Sentate, Vladi. Si es un ambiente del corazón, y Pablo habla de someternos, no puede ser un asunto externo. Los hijos, ¿verdad? Los hijos, ¿no? Hijo, tráeme un vaso de agua. Papá. ¿Cuánto han visto a sus hijos? Tal vez no hacer la rabieta, pero casi. Levanta la mano. ¿Sabe qué es eso? La rebeldía está en el corazón del muchacho. Y es parte de la responsabilidad de los padres, con la ayuda del Espíritu Santo, instruir a sus hijos, corregir a sus hijos, disciplinar a sus hijos en amor, para acabar con esa rebeldía. Entonces Pablo nos va a hablar de la relación padre-hijo, nos va a hablar de la relación entre esposos, pero nos va a hablar de la relación matrimonial. Pero ¿cómo es la relación matrimonial? Llegó el temor de la casa. Somos de los que le decimos a la mujer: ¡te sujeta! Soy de la Biblia. Y abusamos de eso. O espiritualmente, gente que yo le he escuchado diciendo, orando, intercediendo: ahora en el nombre de Jesús le damos una patada al diablo. Sí, gente sin entendimiento. Ustedes saben que el diablo es un ser poderoso. O no es poderoso. Qué chueca que tenemos a veces la teología, ¿no? El hecho de que Cristo lo haya vencido en la cruz del Calvario no quiere decir que no sea un ser poderoso. En la carta de Judas dice, el arcángel dice: ni siquiera me atreví cuando peleaba por el cuerpo de Moisés, me atreví a proferir un juicio, sino que le dije: el Señor te reprenda. Y dice: y hay algunos que hablan de lo que no saben, porque no entendemos cómo funciona la autoridad, cómo funciona todo. Entonces la aplicamos mal en los diferentes aspectos y hacemos daño a la gente y nos hacemos daño a nosotros. Y dice: tienen que someterse unos a otros en él. ¿Cómo comienza el Señor cortando la carta? Verso 21: sepan someterse los unos a los otros, si no el resto no sirve. Entiendan que tienen que ser llenos del Espíritu Santo, si no el resto no sirve. Entiendan que tienen que dejar el hombre viejo, si no el resto de lo que les voy a hablar no sirve. Entiendan que el Señor los bendijo, pero de nada sirve que el Señor los haya bendecido con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Si no entienden, el problema no es lo que Dios ya nos dio. El problema es qué hacemos con lo que ya nos dio, desde aquello que nosotros tenemos que hacer para disfrutar aquello que Él ya hizo. Si me pide que se lo repita, no puedo. Y peleamos. Andamos viendo quién es el que se nos quiere encaramar, en vez de reconocer a quién nos debemos de someter. La vida de una persona llena del Espíritu Santo, donde llega, lo primero que observa es: ¿quién tiene la autoridad aquí? ¿Por qué? Porque quiero honrarla.
que no es lleno del Espíritu Santo y es carnal llega. ¿Quién es el jefe aquí? Aquel. Ya sabía que me iba a caer mal. Pastor, no me gusta lo que está diciendo. Tiene derecho. Pero estos 19 años esto me ha sostenido a mí. Y me ha dado resultados extraordinarios. Y he visto a un montón de gente que le ha dado resultados extraordinarios. Y he visto a muchos que no lo entienden y hasta hoy están mal, con cosas que debieron de haber superado hace muchos años. Siguen luchando con lo mismo. Y los hijos siguen luchando con lo que los padres no resolvieron. Y muchas veces ellos mismos promovieron. Porque hay hijos que no respetan a los maestros, porque los padres hablan mal de los maestros en la casa, de cosas que no deberían de oír sus hijos. Y sin darnos cuenta, por nuestra forma de hablar, en vez de hablar con salmos e himnos entre nosotros, hablamos murmuración, chisme, mentiras, resentimientos. Nuestros hijos oyeron y después nos preguntamos por qué tienen problemas con todo el mundo. Y fuimos los padres que nos faltó el entendimiento de crear un ambiente en nuestra casa lleno del Espíritu Santo. Y eso se vincula a todo. Habla mal de tu jefe y vas a ver lo que va a decir tu hijo después. Háblale mal a tus hijos del pastor y cuando necesites que el pastor te dé un consejo, ¿sabes lo que va a decir tu hijo en su corazón? Mi papá está loco, si ya no sé todo lo que ha dicho ese viejo. Pero te lo traen. Mira, pastor, mire, aquí se lo traigo para que hable con él porque está rebelde. ¿Por qué el someternos unos a los otros es importante? ¿Y por qué también en el matrimonio es importante? No malinterprete cuando digo que nos sometemos. Someter es meterse debajo de alguien voluntariamente. Hay veces que yo vengo donde Betsabé y le pregunto algo tan tonto: ¿qué querés comer? ¿Sabe qué aprendí? Que muchos hombres no han aprendido. Que cuando le preguntes eso a tu esposa, si ella quiere comer lechuga, prepárate, porque eso es lo que tenés que ir a comer. Si no, no le hubieras preguntado. Pero algunos hombres dicen: ¿qué querés comer, amor? Mi esposa solo come ensalada, por eso yo no le pregunto. No me conviene, pero ¿qué querés comer, amor? Una ensalada. Y entonces yo, ni modo, pues. ¿Y vos qué vas a comer? Nada, te voy a ver. ¿Por qué? Porque si le preguntas: ¿qué quieres comer? Una ensalada. No, mejor vamos a comer carne. ¿Para qué le preguntaste? ¿Sabes? El viernes te voy a llevar al mar. Y también me salió una reunión. Vos me dijiste que ibas al mar y que no sé qué. Y me la armaba con todo. Toda mi casa se apertrechaban, sacaban la escopeta entre todo y se me ponían. Usted no dijo que no iba a llevar al mar. Y entonces dije: Padre, ¿qué hago? Dame sabiduría. Y el Señor me dio sabiduría. Usted sabe que primera de Pedro dice: maridos, vivid con vuestras mujeres como con las mujeres se necesita sabiduría. Entonces vine yo y tuve la sabiduría. Me dice: vamos a armar el viernes. Y le dije: no te prometo. Vamos a ver. No, pero decime. No puedo decirte. Acordate lo que pasa cuando te digo las cosas. Después salgo perdiendo. Y se me ponía mal al comienzo. No, decime ya. Y todas mis hijas: decilo ya, papá, decilo. Y se me armaba otra vez. No, espérese. Esta es sabiduría de Dios. Quiero llevarlas. Con mucho gusto las voy a llevar. Si el día viernes a esa hora me lo permite, ustedes pueden contar conmigo. Si sale algo improvisto que requiere mi presencia de forma de ineludible cumplimiento,
me veré en la triste realidad y obligación de hacerles informar por medio de las diferentes redes sociales que no podré cumplir con ese compromiso adquirido, pero que mi corazón estará con ustedes siempre. Firma su amado padre y esposo. Le estoy dando un ejemplo tonto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le digo algo, yo tengo que entregarle cuenta de lo que le dije. Y en ese momento yo me estoy sometiendo. Y le estoy dejando un ejemplo tonto, pero en la casa y en la cabeza. Y la Biblia dice en el verso 22 de Efesios capítulo 5 que las casadas estén sujetas, gloria a Dios, a sus propios, como que si a veces se sujetaran a otras personas, ¿verdad? Que no son su marido. Como que hay mujeres que le hacen caso a otro hombre más que a su propio marido. Pareciera. Solo un comercial. Pero dice como al Señor. Que esa sujeción unos a otros no quiere decir que el Señor no asigne dentro de algunas instituciones como la familia, como la iglesia, como la empresa, no asigne responsabilidades que tendrás que entregar cuentas algún día. Y cuando el Señor llame a la familia Herrera Espinosa, sentate mi amor, y el Señor diga: que pase la familia Herrera Espinosa. Entonces yo le voy a decir: anda vos, amor, anda vos. Si de todas formas me diste fresco de mango todos los días, jugo de mango todos los días de mañana, porque decía que era bueno para el sistema digestivo. Sí, les dieron mango, bien mangoneado todo. Y entonces, como está bien, anda vos, amor. Llega la mujer y dice: ajá, Señor, ¿qué es lo que querés con aquel? Que aquel no sirve para nada. Aquí estoy yo. Déjame, yo voy a ir a resolver eso. Jambado. Cualquier parecido es mera coincidencia. Esa risa me gusta. ¿Saben por qué nos da tanta gracia? Y hablar de esto da tanta gracia por todas las cosas que no son tan graciosas que pasan en la casa. El Señor va a llamar. Si yo soy el dueño de una compañía y la compañía está en mal estado, ¿a quién llamo? Vas a llamar al gerente general. Y qué gran diferencia se mira allá, mírala ahí. Acabo de darme cuenta. No lo miraba tan así. De aquí se mira como que fuera esto. Y la verdad es que el jefe soy yo. Llamo al gerente. Él me va a entregar cuenta, porque él es la cabeza de esa compañía. Tiene que haber un responsable, pero nos sometemos. Usted lo va a ver más adelante. Si el Señor quiere saber cómo esta iglesia va, me va a llamar a mí, no a usted. Pero si yo voy a entregar cuenta, ¿cómo voy a entregar malas cuentas? Dejando que otros tomen las decisiones. Si por lo menos me van a cobrar los platos, que sean porque yo los quebré. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿O usted quiere que su vecino llegue a armar el desastre en su casa y después que llegue usted a la presencia de Dios se los cobre a usted? ¿O quiere que el gerente de otra compañía llegue a tomar las decisiones de esta compañía y después, cuando te llamen, vos pagues los platos?
Entonces, en un sentido, yo quiero que ustedes entiendan que el Señor está hablando, someteos los unos a los otros y saber cómo funciona. Una persona llena del Espíritu Santo va a ser una persona que donde quiera que llega, lo primero que va a buscar es quién tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque dice someteos unos a otros en el temor de Dios. En otras palabras, cuando yo llego a lugares no veo a hombres, veo a Dios. Y no quiero tener problemas con Dios. Y reconozco que son los diseños de Dios. Entonces un hijo que tiene temor de Dios va a ver a su padre con honra. Un esposo que tiene temor a Dios va a tratar a su esposa como vaso más frágil. Un día de esto teníamos ese debate, ¿cuál es ese vaso más frágil? Y yo le decía a mi esposa, es como, no es frágil, no es tan frágil. Y estábamos ahí, porque yo tengo una cristalería en la casa, usted viera, frágil, bien frágil, fragilisísima. ¿Y sabe qué? Es que es una vajilla así, como una tazota y 3 tacitas y un tazo, pero que también es frágil. Entonces tengo una, miren, yo tengo que andar con cuidado en la casa porque una fragilidad. Pero someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces yo llego. ¿Saben por qué yo trato a Betsabé como la trato? Porque la maldad está en todos nosotros, la arrogancia está en todos nosotros, la injusticia está en todos nosotros, el señorearse de la gente está en todos nosotros, el tratar mal está en todos nosotros. El asunto es que cuando yo la veo a ella tiene suficientes razones para que yo actúe de forma incorrecta, pero hay algo que es más importante que cómo ella actúe y cómo ella me trate, es mi relación con Dios. Y no es una vez que me he tenido que morder la lengua, el dedo gordo, el dedo, hasta lo que no me puedo morder me muerdo, porque es un asunto de Dios. Y ahí es donde nos hemos perdido. Hemos perdido la visión. Y es parte de una ceguera. Por eso comienza en Efesios 5 diciendo: despiértate tú que duermes y te resplandecerá Cristo. Porque hay gente en la casa de Dios que está dormida espiritualmente y no pueden ver con ojos espirituales lo que Pablo nos está hablando en toda la carta a los Efesios, en una profundidad que asombra. Wow, cuánto me gustaría sentarme con un ateo de los más cabezones del mundo y decirle: leamos esta carta. Y no te voy a pedir que creas en Dios, solo quiero que la observes, la riqueza, la profundidad de lo que habla y qué completa que es y cómo toca todo y trastorna todo, y que con ella sería suficiente para vivir una vida agradable a Dios. Generamos un ambiente para que Él rebose, para poder vivir en los ambientes. ¿Cuáles son esos ambientes? Los días malos. Los días malos están pasando y vendrán. Y le voy a decir algo. Si usted lee Apocalipsis y lee las profecías bíblicas, los días no van a mejorar, van a ir de mal en peor. Pero la iglesia de Jesucristo resplandecerá en medio de las tinieblas, y Él va a venir por una iglesia gloriosa y sin mancha.
¿Sabe cuál es esa iglesia gloriosa y sin mancha? Es la iglesia llena del Espíritu Santo.